Ok, muy buenos días muchachos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las amenazas naturales y amenazas antrópicas para combinar esto un poco con la temática de planificación física con base ecológica. En sesiones anteriores habíamos hablado un poco de la parte de contaminación, ¿cierto? De medio ambiente, del impacto del hombre en el territorio y de algunas temáticas más que sin duda tienen mucha relación con los conceptos que vamos a traer hoy a colación en esta presentación. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de qué son las amenazas naturales y antrópicas. De pronto este es un tema bastante conocido por todos, que se escucha a diario en las noticias, que se escucha a diario en la radio, que leen en periódicos, que ven en televisión. Pero de todas maneras es importante saber qué son las amenazas naturales y antrópicas, algunas de ellas, algunos ejemplos, y cómo estas se relacionan con la temática de planificación física con base ecológica para posteriormente en sesiones futuras poder hablar de lo que es concretamente la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo y poder entrelazar todas estas temáticas para comprender bien cómo es la dinámica de todos estos aspectos en el territorio. Entonces, comenzando, pues amenazas naturales y antrópicas, digamos que son todos esos aspectos, todos esos elementos que tiene el territorio, que tiene el medio, ¿cierto? Y que pueden resultar peligrosos para el hombre, para la población, y que en algunas ocasiones pueden estar causados o pueden ser ocasionados por fuerzas externas o extrañas al medio, al territorio, o en ocasiones pueden ser, digamos que dinámicas que están relacionadas estrictamente con el medio natural. Entonces debemos tener esa diferencia bastante clara, que no siempre todo está asociado a causa del hombre y de la población, o todo repercute al medio natural. Hay algunos aspectos que tienen mucha relación con la población, con el hombre, y pues otro tipo de amenazas ya están relacionadas directamente con el medio natural, con su dinámica natural, ¿cierto? Listo, entonces de manera concreta podemos decir que son esos elementos del medio que pueden resultar peligrosos para el hombre, para la población, y que pueden ser causados por fuerzas externas o no al medio o al territorio. ¿Listo? Entonces, hablando de las amenazas naturales, solo de las naturales, dejemos de lado un momento las antrópicas. Estas tienen origen en la dinámica propia del territorio, del planeta, del medio, ¿cierto? Son propias de todos los ciclos naturales que tiene nuestro planeta Tierra. Entonces, algunos de ellos pues ya los hemos quizá vivido, ya lo hemos visto en televisión, algunas noticias. Pueden ser terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis, lluvias torrenciales, epidemias, pandemias. Ya en caso de las pandemias y las epidemias, pues entraría de pronto en un debate entre si son naturales o son antrópicas. Ya de pronto al día de hoy nos queda esa duda de si realmente eso es natural o en ocasiones también puede ser antrópico, pero bueno, ese debate no vamos a entrar en ese debate en la sesión de hoy. De pronto posteriormente podríamos entrar a debatir eso. Bueno, entonces ya podríamos entrar a discutir algunos de esos temas, algunos de esos aspectos que pronto están inmersos tanto en la natural como en el antrópico, cuando ya estemos hablando un poco más de riesgo, de amenazas, de vulnerabilidad y lo demás. Por el momento concentrémonos solamente en lo que son las amenazas naturales, antrópicas, y la parte de planificación física con base ecológica. Listo. Entonces,
Bueno, aquí algunos ejemplos de algunas amenazas naturales dentro de lo atmosférico, hidrológico, entre lo sísmico. Pues tenemos los granizos, los huracanes, los incendios, las erupciones volcánicas, la desertificación, salinización, las sequías, los temblores, los tsunamis, entre muchísimos otros eventos de tipo natural que se pueden presentar en el territorio y que presentan o no en algunos casos una amenaza directa para la población o para el hombre. Entonces veamos rápidamente algunos de ellos, cómo se definen, cómo los define la ciencia para poder tener claro este tipo de amenazas naturales. Entonces los terremotos se originan por la repentina liberación de energía, están ligados al temblor de tierra, al desplome de edificios, a fallas en la superficie, a los derrumbes, a la licuefacción del suelo, el hundimiento de la tierra, la depresión de la superficie, a los tsunamis, olas sísmicas. Entonces, este tipo de amenazas naturales sin duda puede ocasionar otro tipo de amenazas que están relacionadas con esta, como los tsunamis, las olas sísmicas. Entonces los terremotos pues se originan por la liberación repentina de energía que tiene la Tierra, acumuladas en fallas, en las fallas que están dentro de la corteza terrestre. Entonces este es uno de los tipos de amenazas, digamos que más frecuentes, podríamos decirlo, que se presentan casi que a diario en el mundo y que en territorio colombiano pues son bastante frecuentes. Los volcanes, los volcanes son perforaciones de la corteza terrestre, de las que escapan a la superficie rocas fundidas y gases cuando estas hacen erupciones, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de erupciones, unas que son explosivas, otras efusivas, ¿cierto? Explosivas cuando todo ese cañón del volcán explota, ¿cierto? Lanza a la superficie muchos materiales como rocas, ¿sí? Fragmentos de rocas, y las erupciones efusivas ya tienen un poco más que ver con la lava, con el magma que emana de estos volcanes, ¿cierto? Entonces ese de pronto es una pequeña diferencia entre ese tipo de explosiones, de erupciones explosivas y efusivas. Entonces las amenazas relacionadas con estas erupciones volcánicas pues son los flujos de lava, la caída de cenizas, proyectiles les podemos decir a los fragmentos de rocas que son expulsados en algunas erupciones explosivas, las corrientes de fango y gases tóxicos, y esta actividad volcánica puede accionar otro tipo de eventos naturales peligrosos como los tsunamis, la deformación del paisaje, inundaciones, arroyos, ríos y demás. Entonces en Colombia también tenemos bastantes volcanes, algunos de ellos activos, otros hace tiempo no, y también tenemos evidencia de erupciones que han ocasionado catástrofes naturales bastante importantes. Bueno, seguimos con los deslizamientos. Entonces este incluye derrumbe, caídas y flujo de materiales no consolidados. Estos deslizamientos pueden activarse a causa de terremotos, erupciones volcánicas. Si vemos cómo estas amenazas de tipo natural están ligadas unas con otras, es decir, una de ellas puede ocasionar o puede generar que se activen o que se produzcan otro tipo de amenazas naturales, como puede solo ocurrir una de ellas. Entonces vemos cómo los terremotos, como los volcanes y los deslizamientos están relacionados unos con otros. Dentro de los deslizamientos podemos encontrar el desprendimiento de rocas, los derrumbes y las avalanchas, ¿cierto? Que presentan para la población, en algunos casos, una amenaza directa a ellos, pues donde se encuentra población y ocurre un deslizamiento, una avalancha, un derrumbe, en algunas ocasiones esto puede presentar una amenaza directa para esa población. Listo, el impacto de los deslizamientos pues depende de la naturaleza específica del mismo. El desprendimiento de rocas pues, constituye un peligro para la población aledaña donde ocurran deslizamientos, ¿cierto? Los derrumbes y las avalanchas generalmente abarcan
grandes áreas, como también pueden ocurrir en áreas pequeñas, pero en su mayoría abarcan grandes áreas, grandes extensiones de territorio. Y pueden resultar en ocasiones en la pérdida de grandes cantidades de vida humana. Las inundaciones, acá en Colombia también pues las vemos mucho, muy seguido, ¿cierto? Cuando se da ese periodo de fuertes lluvias, comienza por allí en abril, mayo. Y se pueden distinguir dos tipos de inundaciones. Una es el desbordamiento de los ríos, causada por la excesiva escorrentía de las montañas, que caen hacia los principales ríos, arroyos, caños, y pues que rebasan la capacidad de estos mismos y por ende pues se desbordan, se desplazan fuera de su cauce normal. Y la otra es originada pues en el mar, o inundaciones costeras causadas puede ser por un tsunami o por ondas ciclónicas exacerbadas por la escorrentía de las cuencas superiores. Entonces tenemos dos tipos de inundaciones: las que son causadas por los ríos y las que son causadas en el mar o cerca al mar. ¿Listo? Principalmente pues, en las costas, ya sea por una ola ciclónica o por un tsunami también, en donde se pueden presentar este tipo de inundaciones. Los tsunamis propiamente entonces nos dice que son olas de larga duración generadas por terremotos, actividades volcánicas y derrumbes en el suelo marítimo. Los tsunamis principalmente son causados por, digamos que el choque o la liberación de energía en las placas marítimas, y esta energía ocasiona que se creen olas suficientemente grandes para inundar costas enteras. Entonces podemos verlo de esa manera sencilla y concreta, alejándonos un poco de los parámetros técnicos. Entonces también algunas de las características de las inundaciones por estos tsunamis, que pueden ser causadas por olas ciclónicas, ¿cierto? Entonces hemos visto que la liberación de energía puede ocasionar una erupción volcánica, puede ocasionar un terremoto, puede ocasionar un tsunami, que los terremotos pueden ocasionar derrumbes, avalanchas, deslizamientos. Entonces vemos cómo las amenazas naturales están ligadas las unas con las otras, y que en ocasiones se puede presentar una de ellas y desencadenar pues que se presenten muchas más al momento de ocurrir un evento catastrófico, un desastre natural. Entonces, por último, creo que este es el último, tenemos los huracanes, los cuales son depresiones tropicales que se desarrollan como fuertes tormentas caracterizadas por vientos centrípetos. Estos se generan sobre aguas cálidas oceánicas a bajas latitudes y son especialmente peligrosos dado su potencial destructivo. En los Estados Unidos se presentan muchísimos tornados, huracanes. De pronto acá en Colombia no los vemos muy frecuentemente. De pronto en los territorios que están cercanos a la costa caribe colombiana posiblemente podamos encontrarlos allá, pero no son muy frecuentes, y de pronto los que se presentan no son altamente destructivos como en otros territorios del mundo. Entonces, algunas características de estos pueden ser vientos que exceden los 119 km por hora, fuertes precipitaciones y olas ciclónicas. Son algunas de las características de los huracanes. Entonces ahí tenemos una imagen. Son algunos ejemplos de las amenazas naturales que vimos anteriormente. Y ahora veamos de manera muy concreta cuáles son las amenazas antrópicas, las cuales pues son atribuibles directamente a la acción del hombre, a la acción humana, ¿cierto? Sobre la naturaleza. Entonces algunos de ellos son vertimiento de residuos sólidos, liberación de partículas contaminantes en el aire, muertes por la guerra, etcétera. Entonces
Las amenazas antrópicas están ligadas directamente al accionar del hombre sobre el medio natural, sobre nuestros territorios, y que estas amenazas tienen implicaciones directamente contra la sociedad o contra la población. Entonces, la primera es la amenaza antrópica de tipo tecnológico. Entonces, bajo esta denominación se tratan las amenazas cuyo origen están ligados a la tecnología, cuyo origen se refiere a las acciones que la humanidad impulsa. ¿Para qué? Para transformar el medio, para el aprovechamiento de los recursos. Sabemos que la tecnología en su mayoría está encaminada, está direccionada al aprovechamiento de los recursos naturales. Algunos autores distinguen entre amenazas por contaminación y las amenazas directamente relacionadas o referidas a procesos tecnológicos. Algunos de estos avances tecnológicos para el aprovechamiento de los recursos causa directamente contaminación al medio. Entonces, sin duda, presenta alguna relación, pues algunos autores lo diferencian, otros no. Pero las amenazas antrópicas de origen tecnológico están ligadas principalmente a esa transformación de la naturaleza del territorio o del medio. Las amenazas antrópicas referidas a la guerra o la violencia social, entonces la confrontación armada entre países, entre naciones, es considerada como un desastre, como una amenaza, ¿cierto? De hecho, la Segunda Guerra Mundial, si bien acá lo dice el ejemplo, es considerada por muchos autores como el mayor desastre de la era moderna, ¿cierto? Entonces todas las guerras, todas esas batallas, todo ese arsenal utilizado para la lucha entre naciones, entre países, entre territorios, son consideradas como amenazas antrópicas referidas a la guerra o a la violencia social, ¿cierto? También tenemos las amenazas antrópicas referidas a conductas humanas negligentes, ¿cierto? Se refiere directamente a las tragedias generadas por las actuaciones humanas al mando de diferentes medios tecnológicos o al mando de personas, de poblaciones. De pronto, quizá podríamos poner como un ejemplo, algunos pueden pensar que no, otros que sí, ya depende de cada quien, el desastre de Armero en Colombia, en donde pues se le dio conocimiento a las autoridades de que existía la posibilidad de un desastre natural allí en esa población, y las autoridades competentes o el gobierno a cargo no tomó la decisión de evacuar a las personas. Eso fue una actitud negligente y pues ocasionó por lo que ya conocemos todos de Armero. Entonces eso puede estar ligado a una amenaza antrópica referida a esa conducta negligente por parte ya sea de un medio tecnológico o ya sea por parte de personas directamente involucradas. Listo, tenemos entonces otra imagencita donde vemos algunos ejemplos. Y entonces por último nos dice que las amenazas socionaturales, o sea, antrópicas y naturales, se expresan a través de fenómenos de la naturaleza, pero en su ocurrencia o intensidad interviene la acción humana. Es decir, ya las amenazas como tal naturales solamente podemos decir que se presentan muy poco. Digamos que la acción humana presente en el medio, es decir, toda esa acción para intervenir la naturaleza para aprovechar los recursos está ocasionando cada vez más desastres o que se presenten más amenazas en la naturaleza, y podemos decir que esas amenazas naturales ya no son tan naturales, sino más bien que son ocasionadas o tienen relación directa con la acción del hombre en el medio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la inundación por la degradación de riberas, incrementa la escorrentía por urbanización, el déficit de agua potable debido a la contaminación de acuíferos, son algunos ejemplos de la acción humana sobre el medio que ocasiona amenazas de tipo ya socionatural. ¿Listo? Entonces ahora vamos ya conociendo algunas de las amenazas de tipo natural y antrópica. Vamos a entrar a conocer un concepto clave dentro de la geografía ambiental, dentro de la geografía o dentro de la planificación territorial también, como lo es el concepto de planificación física con base ecológica. ¿Listo? Estos temas de amenazas y de planificación física con base ecológica nos van a servir para adentrarnos en la temática de riesgo.
Listo, en la temática de amenaza, de vulnerabilidad, de susceptibilidad, del riesgo. Entonces debemos tener bastante claro este concepto, los conceptos asociados a la planificación física con base ecológica, lo que son las amenazas naturales y antrópicas, algunos ejemplos de estas, para poder entrar en sí a lo que es la amenaza, el riesgo, la vulnerabilidad, la susceptibilidad y todo lo que se asocia a esta temática. Entonces, la utilización de los recursos naturales, de los recursos del medio, anteriormente pues utilizamos los recursos para subsistir, siempre ha sido así. Entonces, frente a esta actitud humana, ante los recursos naturales del medio, ante el territorio, debido a razones de subsistencia y de la mínima actuación relativa sobre el medio, han primado hoy día las necesidades inmediatas, es decir, ya no utilizamos los recursos del medio solamente para subsistir, sino para satisfacer necesidades inmediatas, a veces necesidades que no, digamos que no son prioritarias, sino que simplemente es por el acelerado consumismo, el acelerado extractivismo que hoy día ya hemos pasado de utilizar los recursos del medio natural, del medio ambiente, del territorio a manera de subsistencia y lo utilizamos para satisfacer cualquier tipo de necesidad, importante o no. Entonces ya hoy nos hemos dado cuenta que los recursos son limitados, que el control no es suficiente ante la magnitud de las fuerzas actuantes, es decir, el acelerado aprovechamiento de los recursos, y que esa gallinita de los huevos de oro llamada planeta Tierra pues se está acabando poco a poco. Listo, entonces eso a manera de introducción. Aquí tenemos un ejemplo claro de la época de la prehistoria quizá y cómo está la Tierra quizá hoy día por todo ese aprovechamiento y transformación del medio natural que hemos ocasionado. Entonces ahora sí, hablando estrictamente de la planificación física ecológica, o planificación física con base ecológica, podemos decir que es aquella que explora cómo interactúan los procesos naturales y la actividad humana. Entonces vemos aquí un claro ejemplo, una clara relación con el objetivo de estudio de la geografía, que es la relación hombre-naturaleza. Entonces la planificación física con base ecológica explora esa interacción, esa relación entre los procesos naturales y la actividad humana, y cómo esta interacción produce cambios en la estructura del paisaje, del ecosistema, del territorio, del lugar, del sitio, de la región, ¿cierto? A través del tiempo, pues va transcurriendo. Entonces, de manera general, de manera concreta, eso es la planificación física ecológica en su concepto. Ahora intentaremos desglosarla para entenderla mucho mejor. Entonces, ¿por qué planificación? Porque esta supone un estudio racional del diagnóstico, la predicción, la evaluación y la definición de soluciones. Si nosotros buscamos el concepto de planificación, nos hace referencia a eso, a conocer cómo está el territorio, es decir, una fase diagnóstica, a predecir, es decir, a poder crear modelos que me permitan conocer el territorio, hacer evaluaciones del mismo territorio a través de ese diagnóstico y predicciones, y plantear soluciones alternativas, estrategias, respuestas a toda esa problemática que se encuentra en un territorio determinado. Entonces, por eso la palabra planificación está inmersa en este concepto. Física, porque se aplica a unos recursos territoriales con expresión espacial, es decir, porque están en el medio, porque se aplica a los recursos del medio, del espacio geográfico, ¿cierto? Los recursos del territorio, de los lugares, de las regiones. Por eso la palabra física está también inmersa en este concepto de planificación física con base ecológica, porque se aplica a los recursos que están en el espacio geográfico, que observamos en el espacio geográfico, que tienen expresión espacial. Y ahora, por último, base ecológica, porque esto sin duda, porque todo este concepto, este material,
lleva consigo la problemática de sistemas organizados a través de las relaciones bióticas y abióticas. Por eso, el componente ecológico, porque esto tiene inmerso tanto lo biótico como lo abiótico y la relación que se da entre estos dos conceptos. Entonces, por eso necesitamos tener aquí en este concepto la base ecológica. Listo. Por eso todo este concepto de planificación física con base ecológica es muy importante para entender las relaciones de expresión natural con la interacción del hombre en el territorio o en el medio y en el aprovechamiento de los recursos naturales que tiene el medio natural. Ahora, la planificación física con base ecológica se basa principalmente en 4 conceptos o aspectos fundamentales, que son calidad, fragilidad, capacidad e impacto. Listo, vamos a conocer cada uno de estos conceptos o aspectos porque son los que envuelven o los que arropan el concepto como tal de planificación física con base ecológica. Entonces, la calidad y la fragilidad me explican las características intrínsecas que se encuentran en el medio o en el territorio. Son las que me clasifican el territorio de acuerdo a sus características propias, intrínsecas, per se. Y la capacidad e impacto, entonces me clasifican el territorio con relación a una o varias actividades que se realizan en el medio. Entonces, la calidad o fragilidad tiene que ver con las características propias del medio y la capacidad de impacto con las actividades que se realizan en el medio. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí concretamente tenemos que la calidad es el grado de excelencia del territorio y se refiere a ese medio natural, ¿cierto? A esos aspectos o componentes que conforman el territorio o el medio, a la vegetación, la fauna, el agua, el suelo, la geología, la calidad paisajística, los recursos naturales, ¿cierto? Todos los elementos o aspectos que componen un medio y a la excelencia de cada uno de estos aspectos, a la calidad de cada uno de estos aspectos en el medio, dentro del medio. Ahora, la fragilidad, esta es sinónimo de susceptibilidad o de vulnerabilidad. Entonces vemos que a medida que vamos viendo cada uno de estos conceptos y todos los aspectos que se derivan de él, nos vamos acercando aún más a la temática del riesgo, lo que les dije al principio. Entonces, la fragilidad es el grado de susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de determinadas actuaciones. Entonces, ¿qué tan susceptible, cierto? ¿Qué tan vulnerable es el medio ante determinadas actuaciones, ante determinada intervención, ante las actividades que se desarrollan en el mismo medio natural, ¿cierto? Entonces puede referirse al medio natural en general o algunos aspectos concretos, al agua, a la flora, a la fauna, al paisaje, a la vegetación, a un recurso en específico. Entonces, en eso consiste la fragilidad. La capacidad, entonces, es la condición actual e intrínseca de un territorio o de un elemento del medio para acoger una ocupación o uso del suelo, ¿cierto? Es qué tan capaz no, más bien, es esa capacidad que tiene un elemento, un recurso, un aspecto para tener una naturaleza o vocación específica, ¿cierto? Un uso específico. La capacidad de darle una vocación o una ocupación o un uso específico a un recurso o un aspecto en específico del medio natural. Y el impacto es el efecto que una determinada actuación produce en el medio, ¿cierto? Que tanto le afecta o no de manera positiva o negativa, porque el impacto puede ser tanto positivo como negativo, no solamente negativo. Entonces, ¿qué tanto puede impactar una actividad en el medio en general o en un recurso en específico, ¿cierto? Entonces, esta planificación con base ecológica tiene algo en específico y se encarga de crear unidades paisajísticas homogéneas, es decir, agrupar debido a la relación
a la homogeneidad, al parecido que pueden tener distintos recursos del medio y crear unidades paisajísticas homogéneas. Es como crear pequeños grupitos dentro de un gran grupo, es decir, crear subregiones dentro de una región mucho más grande. Esa es una de las características de la planificación física con base ecológica. Aquí lo tenemos, que esa planificación física con base ecológica es un análisis del territorio, ¿cierto? Ya habíamos dicho eso, que se encarga de analizar el territorio y de las actividades a realizar en el territorio, desde las 4 perspectivas que se mencionaron anteriormente, que son la calidad, ¿cierto?, la fragilidad, el impacto, ¿cierto?, y ya tenemos la capacidad, fragilidad, calidad y el impacto. Entonces, esas 4 perspectivas que tenemos acá, que hemos mencionado, nos condicionan o nos proporcionan ese análisis o esa evaluación del territorio. ¿A través de qué? De un análisis sistémico. ¿Por qué un análisis sistémico? Porque los recursos del medio, los recursos del territorio funcionan como un sistema. Son aspectos o elementos que están concadenados y que funcionan unos con otros. Si, como bien nos dice la teoría de sistemas, si uno de sus elementos falla, pues el sistema se va a ver afectado. Por ende, esa planificación física con base ecológica, al crear unidades homogéneas, es como si estuviera creando pequeños sistemas dentro de un gran sistema. Por eso el análisis que se le hace al territorio dentro de este concepto de planificación física con base ecológica es sistémico. Entonces, el análisis sistémico que se le hace al territorio a través de este concepto que estamos evaluando consiste en la búsqueda de regularidades significativas, es decir, lo más relevante, lo más importante, lo que más se destaca, lo principal, lo primordial del territorio, del medio y de sus recursos, ¿cierto? ¿A través de qué? Del análisis territorial o del análisis sistémico que se hace en el medio o en el territorio. Ahora, entonces, ese análisis sistémico aplicado al territorio consiste en 2 puntos en específico. Uno, encontrar los componentes del sistema más significativos, lo que les decía, más importantes, más destacados, es decir, que definan la calidad o la fragilidad del mismo. Y segundo, buscar las conexiones o relaciones entre esos componentes que se han elegido, los componentes más importantes o más destacados del medio, y que expliquen el comportamiento del sistema. Porque sin duda, al hacer un análisis territorial, no se evalúan todos los componentes del sistema, sino que se tratan de escoger los elementos más importantes o más destacados que expliquen el funcionamiento de dicho sistema territorial, ¿cierto? Entonces, estos 2 son los aspectos más importantes del análisis sistémico que se le hace al territorio o al medio a través de la planificación física con base ecológica. Ahora, ese análisis sistémico del territorio se realiza a través de modelos territoriales, cuyo objetivo es lo que les decía anteriormente, definir unidades ambientalmente homogéneas, es decir, que tengan cualidades parecidas o iguales en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus elementos o recursos, para que el análisis territorial resulte mucho más sencillo de realizar. Listo, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de unidades ambientalmente homogéneas. En un territorio, dentro de la heterogeneidad de un territorio existe homogeneidad en algunos de sus recursos o elementos o aspectos. Entonces, un modelo podemos definirlo como la formulación que imita un fenómeno del mundo real y por medio del cual podemos efectuar predicciones, ¿cierto? Los modelos en ocasiones se alejan de la realidad y se enfocan un poco más en la operatividad. Esto tiene que ver mucho con los datos y con el tipo de información que ingresemos a los modelos, pero resulta fructífero en algunas ocasiones aplicar modelos para predecir comportamientos futuros en un territorio determinado y cómo los recursos o los elementos de este van a actuar dentro de un sistema territorial. Ahora, los modelos territoriales dentro de la planificación física con base ecológica, que es lo que estamos abordando en este caso,
son representaciones del territorio elaborados con una finalidad concreta. Definir que los 4 aspectos que vimos anteriormente, que son la calidad, la fragilidad, capacidad e impacto de dicho territorio. Entonces, toda esa predicción, evaluación que nosotros hacemos de un territorio a través de un modelo, tiene como finalidad evaluar o definir la calidad, fragilidad, capacidad de impacto de un sistema territorial y de los recursos o elementos que componen este sistema territorial, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirven los modelos territoriales desde el punto de vista de la planificación física con base ecológica, para poder evaluar un territorio de manera sistemática, de manera sistémica, y poder definir su capacidad, su calidad, fragilidad e impacto frente a las actividades o las relaciones que tiene el hombre con la naturaleza. Entonces, sintetizando, ya concretando, concluyendo, la planificación física con base ecológica la podemos resumir en la identificación y caracterización de lo que les mencionaba, unidades ambientalmente homogéneas, es decir, la relación de algunos aspectos o elementos que me permite crear unidades parecidas homogéneas, ¿cierto? Homogeneidad es relación, es que los elementos se parezcan o sean iguales. Entonces, esta planificación física con base ecológica la resumimos en eso, en la identificación o caracterización de esas unidades ambientales homogéneas, las cuales se definen y modelizan a partir de ¿qué? De la búsqueda de regularidades significativas, es decir, de aspectos de gran importancia, de aspectos más relevantes. ¿Dentro de qué? Dentro de un territorio y dentro del análisis territorial que nosotros hacemos respecto a la relación hombre-naturaleza. Las regularidades o esos aspectos de gran importancia surgen de la caracterización de los elementos útiles o significativos del medio. Es decir, cuando evaluamos un territorio, utilizamos los aspectos más importantes o más significativos para poder predecir o evaluar a través de los modelos territoriales un sistema territorial, ¿cierto? Para poder comprender la dinámica de un territorio en específico y así poder planificar con una visión prospectiva cómo será el comportamiento o cómo será el posible comportamiento de los recursos del medio y poder crear las alternativas o las soluciones más adecuadas para poder tener un desarrollo adecuado en un territorio determinado, ¿cierto? Entonces, ese concepto de planificación física con base ecológica nos ayuda a comprender eso, nos ayuda a comprender todo ese análisis sistémico que hacemos en un territorio a partir de regularidades o aspectos significativos que tienen que ver con la relación hombre-naturaleza. Entonces, eso era todo por esta sesión, muchachos. A partir de estas sesiones, de esto que hemos visto hoy, nos vamos acercando más a la temática de riesgo, vulnerabilidad, susceptibilidad y amenaza. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para las sesiones que tenemos a futuro. Eso era todo por hoy. Muchísimas gracias.